Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 142, versículo 5. And this is what the word of the Lord says unto us tonight in the book of Psalms 142, verse 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. I cried to you, O Jehovah. I said, you are my refuge and my portion in the land of the living. Hear my cry, for I am brought very low. Deliver me from my pursuers, for they are stronger than I. Bring my soul out of prison, that I may praise your name. The righteous shall gather around me, for you shall reward me. Father, we are thankful for your word once again tonight. Padre, estamos agradecidos por su palabra una vez más en esta noche. Porque sigue siendo su palabra, Dios mío, la que nos anima el corazón. Because it is your word that continually and continues to encourage our heart, dear God. It is your word, dear God, that gives us that joy and that peace, that knowing that with you all things will be okay. Y es su palabra, bendito Dios, que nos da el gozo y la paz, Dios mío, sabiendo que todo con usted estará bien. Y le damos gracias por el apoyo que usted nos da día tras día. And we thank you for the help that you give us day after day. And we thank you that it is your word, Father, that has brought salvation, healing, and deliverance to our lives. Y le damos gracias, mi Señor, porque ha sido su palabra la que ha traído la salvación, la sanidad y la liberación en nuestras vidas. Para siempre le agradeceremos por todo lo que usted, los cambios que usted ha llevado en nuestra vida. And forever we will be thankful for all the changes that you have brought in our lives. Perhaps in our own strength, in our own will, we never thought we could change. Quizás de nuestras propias fuerzas, propio pensamiento, nosotros pensábamos que nunca podíamos cambiar. Pero de cierto le damos gracias que ha sido su palabra, Jesucristo, el que sigue motivando el corazón de uno y transformando nuestras vidas. But we thank you because it is your word, Lord Jesus Christ, that has changed our lives and continues to change our lives and continues to motivate us, dear God, to do your will. So tonight I pray that every word that proceeds out of this heart, let them be your words, my Father. So en esta noche le ruego que toda palabra que procede de este corazón, Santo Dios, que sean sus palabras. Y denos esa paz que sobrepuja todo entendimiento, Dios mío. Que guarde nuestra mente y nuestro corazón en usted en esta hora. And I pray that you would give us that peace that surpasses all understanding, dear Father, that will keep our minds and our hearts in you in this very hour. And we are thankful. Y agradecidos estamos. Y por eso una vez más declaramos que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare once again, dear Father, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amén, and amén, and amén. You may be seated. Puede tomar su lugar, hermanos. Hallelujah. Le he titulado este mensaje de esta noche, hermanos, Dios es mi refugio. And I've entitled this message for tonight, God is my refuge. You know, David in this psalm does not indicate, there's a story behind it, okay? Hay una historia detrás de este salmo, hermano. But in this psalm, David does not indicate if he was in the cave of Adullam or the cave of En-Gedi when he was fleeing from Achish, king of Gath, or when he was hiding from Saul. Because there was those two kings that wanted to kill him. En este salmo, David no nos indica, hermano, por medio de este salmo, ¿verdad? De esta historia, si se encontraba en la cueva de Adullam o en la de En-Gedi, cuando huía de Achish, rey de Gad, ni donde se escondía de Saúl. Porque en dos diferentes ocasiones los dos lo querían matar. Pero nos vamos a enfocar un poquito más en Saúl, hermano. But we're going to focus a little bit more on Saul. You see, because Saul was the one that was persecuting David, porque era Saúl el que andaba persiguiendo a David, hermano.
You see, and in this psalm, David cries out to the Lord for liberty. Y en este salmo, pues, aún David le clama al Señor pidiéndole libertad. You and I, we go through different things every day. Usted y yo pasamos por diferentes cosas cada día, hermano. Y ojalá que ya estemos acostumbrados de elevar una oración a Dios cuando nos acontezcan cosas en nuestras vidas. And hopefully by now, maybe we are accustomed to saying a prayer unto the Lord God Almighty when we go through these things. Because we can just fiddle our thumbs or do nothing or just sit there and worry about it and never get any better. Porque nos podemos sentar allí, moviéndonos, revolviendo los dedos o nomás viendo a ver qué es lo que va a pasar y nada bueno va a acontecer, hermano. But anyway, he was on the run because his life was in danger. Y David pues, andaba huyendo, hermano, porque aún su vida estaba en peligro. Y el problema era que Saúl, pues como le dije, lo quería matar. And his greatest problem was that Saul was chasing him all over the countryside, trying to kill him. And David spent most of his time hiding in caves. Y Saúl persiguiéndolo por todos lugares, todas aldeas, hermano, todos montes y cuando pudiera llegar. Pero David se la pasaba en las cuevas, hermano, escondido. Pero mire, una cosa que podemos aprender de David. But one thing we can learn from David, okay? Even though Saul was the kind of king that he was, it wasn't too good. Que aunque Saúl era el tipo de rey que no era muy bueno, okay? Y que tenía este celo, esta envidia contra David. And that he had this jealousy and this envy towards David. Yet David never in his life dared to lay a hand on him, even though he had the greatest of opportunity. David nunca le impuso manos a Saúl, hermano, aunque tuvo diferentes ocasiones donde David podía haber acabado con Saúl, where David could have finished off Saul, but he didn't, because he said one thing, pero no lo hizo porque dijo una cosa, dijo, ¿quién soy yo para tocar el ungido de Dios? As who am I to touch God's anointed? But understand that Saul had already been rejected, okay? Entiéndele que Saúl ya había sido rechazado, hermano. Pero como quiera, había ese temor de Dios en David. But even so, there was the Spirit of God in David. But when you look at David, you can ask yourself, well, what was David guilty of? Y cuando vemos de David, ¿verdad? Podemos decir, ¿de qué es lo que está David? ¿Qué es David culpable de qué, hermano? Well, if we can put it this way, si lo puedo poner de esta manera. It's like when somebody accuses you of something or that you didn't even do, you're like, well, what did I do, man? Cuando alguien te acusa de algo que no hiciste y tú te quedas ahí pensando, pues, ¿qué fue lo que hice yo? But David had a great love for God, okay? And that's what we should have. David tenía este grande amor a Dios, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de tener también en nuestras vidas. He had this great love for God, and that in itself caused Saul to be jealous of him because Saul knew he was going to replace him. Y le causó que Saúl tuviera este celo extremadamente celoso contra él, hermano, porque aún Saúl sabía también que David lo iba a reemplazar, hermano. But when you can love God with all your heart, okay? Pero cuando uno puede amar a Dios con todo su corazón, hermano, de cierto puedes orar y esperar una respuesta de Dios. Truly you can pray and you can expect results from God Almighty. And David was that type of individual. Y David era ese tipo de individuo, hermano. You see, God was with David in everything he did. Porque Dios estaba con David en todo lo que él hacía, hermano. Sus entradas, sus salidas, Dios se las cuidaba. His coming in and his going out, God took care of everything in his life. Why, even the people sang songs about David, about the greatness of David. Y hasta la gente, hermano, le cantaba cánticos de David, de lo grande que era David. Y ahí donde también le entró el celo a Saúl. And that's where the jealousy came into Saul also. Porque a uno le dijeron, pues uno mató 10,000 y al otro nomás mató 1,000.
Because the people would say, well, you know, one killed 10,000, the other one just killed 1,000. And the one that killed 1,000 was Saul. And the one that killed 10,000 was David. So el que mataba a los 1,000 era Saúl, y el que mataba a los 10,000 era David, hermano. So ahí entró ese celo en Saúl, so that jealousy crept into the life of Saul. We have to be careful. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Que no entre el celo en nuestra vida. That there is no jealousy in our lives. Jealousy will destroy your friendship. El celo destruye tus amistades. El celo destruye tu matrimonio. Jealousy will destroy your ministry and your marriage. Y el celo también destruye ministerios, hermano. ¿Por qué? Porque vos les pega el diablo, hermano. Why? Because the devil hits them. And the devil puts these imaginations in people's minds. Y el diablo pone estas imaginaciones en el cerebro de la gente, hermano, de los cristianos. Y los hace pensar que algo está chueco. And it makes them think that something is wrong, crooked. When perhaps there is nothing wrong. Cuando probablemente a lo mejor no hay nada malo, hermano. And so Saul hated David. Because Saul knew that one day, see, David was going to replace him. But it wasn't that David said, I want to be the next king, okay? Pero no era que David dijo, yo quiero ser el rey que sigue después de este. No, hermano. El Todopoderoso, the Almighty God, he already had his eyes on David. Él ya tenía su mirada en David, hermano. Y tenía la mirada Dios en David por buenas razones, hermano. And God had his eye on David for good reasons. And one of them I've already mentioned it to you. Y una de ellas se la mencioné. That David was a man after God's own heart. David era un hombre en busca del corazón de Dios, hermano. En otra palabra, buscando hacer lo recto, lo correcto delante de Dios. In other words, seeking to do what is right before God Almighty. And when you seek to do what is right, then you give no place to evil. Y cuando uno busca hacer lo que es correcto delante de Dios, no le das lugar a la maldad, hermano. Porque lo bueno vence lo malo. Because goodness can overcome evil. If we allow God to work in us. Si también permitimos que Dios obre en uno, hermano. You see, it wasn't just because David was a young guy and good looking, you know, according to the scriptures. No era porque David era un joven y pues estaba simpático, como dice la escritura, ¿verdad? No, hermano. Dios no mira lo de afuera. Esta carrocería de afuera, hermano. God doesn't look at the outside. This body right here. He doesn't look at your body or my body to see how handsome or how pretty we look. No mira el cuerpo de uno a ver qué tan simpático o qué tan bonita está, hermano. Dios mira por dentro. Dios ve el corazón de uno. God looks at the heart of each and every one of us. And God knows if our heart is a faithful heart or not. Y Dios sabe si nuestro corazón es un corazón fiel o infiel, hermano. You see, when you learn all these things, y cuando uno aprende todas esas cosas, es cuando tu vida comienza a cambiar, hermano. It's when your life begins to change. It's when you begin to become transformed into that new creature that Jesus calls it to be. Y cuando nos hemos transformado a esa nueva criatura, la cual dice Cristo que debemos de ser, hermano. Porque realmente en el espejo vemos el reflejo de uno, hermano, because truly in the mirror we see our reflection. And we see who we truly are. Y ahí vemos verdaderamente quién somos, hermano. Si somos buenos, pues se va a ver. Si somos malos, pues se va a ver también. If we're good, it's going to show. If we're bad, it's going to show also. There's no hiding it, especially from God. No hay ninguna manera que lo podamos ocultar, especialmente de Dios, hermano. Dios conoce mi corazón como Él conoce el corazón de cada uno de ustedes. God knows my heart just like He knows the heart of each and every one of you. Now that in itself should bring forth some fear, some reverence, you know, y eso en su propio debe traer ese temor, esa reverencia en uno, hermano.
Eso nos debe de hacer a nosotros pensar. And that should make us think, oh, God knows everything about me. I better change. Dios conoce todo de mí. Más, yo tengo que cambiar. But in your own strength, in our own strength, we will never change. Pero en nuestras propias fuerzas, nosotros nunca vamos a cambiar, hermano. La única manera que vamos a cambiar es cuando dejemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajen en uno. The only time we're going to change is when we allow the Holy Ghost and we allow the word to work in us. That's what brings the change. Eso es lo que trae el cambio. Pero también esos dos son bien importantes, pero también lo que importa, and those two are very important, but what is also important, what desire do I have to change? ¿Qué es el deseo que tengo yo para cambiar? That's a very good question. Do you desire change in your life? ¿Anhela uno cambio en su vida? Y si uno diría que sí, and if one was to say, yes, I do, then what are you willing to allow God to do in your life? Y si uno dijera que sí, entonces ¿qué está uno dispuesto a permitir a Dios que haga en nuestras vidas? Entiéndale, porque es muy fácil decir, yo quiero que Dios me cambie. Understand me. It's real easy to say, oh, I want God to change me. But when He begins to put us in the oven and burn away all that junk, we begin to complain. Pero cuando nos ponen en ese horno y comienza a quemar Dios todo ese mugrero en nuestras vidas, nos comenzamos a quejar. Y muchas veces nos hacemos para atrás y dijimos, mejor me espero. And many a time we'll step back and we'll say, you know what, God, I'm going to wait on this. I'm going to wait. Maybe later, you know. Let me think about it. Me voy a esperar, Señor. Déjame pensar a ver si verdaderamente yo quiero cambiar. Let me think about whether if I really want to change or not. Where there is no change, there is no growth. Cuando no hay cambio, no hay crecimiento, hermano. Porque entiéndele que muchas veces en los cambios, ahí es donde viene el crecimiento también. Because understand, when there is change, that also brings forth growth in us. You know, it's like you know, when we started using, when I was working, we started using computers. Man, everything was like paper and pencil, you know. Before that, antes, como en el trabajo, cuando introducieron las computadoras, bueno, antes todo lo que escribíamos era puro el papel y el lápiz, hermano. Y luego llegaron las computadoras, and then computers came around, and we were like, oh, man. Y no estamos like, oh, ahora tenemos que cambiar, we have to change. But you know what? You have to change. You have to accept change. Pero tenemos que cambiar y tiene que uno aceptar el cambio, hermano. Porque si no, no vas a progresar. If you don't accept change, you are not going to progress in life. You're going to be stuck in the old you. Ahí te vas a quedar estancado en el viejo tú, hermano. So, entonces, you know, el cambio de David, hermano, no vino porque iba a la iglesia todos los sábados, hermano. Porque no, en ese tiempo no lo tenían como lo tenemos nosotros. And David's change didn't come because every day he went to church, or every Sunday he went to church, or Saturday. They didn't have it like we have it today. But it was because he wanted to please God. Pero era porque él quería agradarle a Dios, hermano. Era un joven. He was a young person. We would say maybe he was a teenager. Era un joven, hermano. No como los jóvenes de hoy en día, pues ya andan muy malos caminos. Not like the teenagers today. They're already they're going the wrong way already. They're on that wrong path. You see it, and the change will come, and you'll begin to understand who God is. El cambio viene y comienza a comprender uno quién es Dios. And that's why, you know, I think in a way David could say that God is my refuge. Y en esa manera, por eso David podía decir, Dios es mi refugio, hermano. Is He our refuge? ¿Es verdaderamente Dios el refugio de uno, hermano? Is He your refuge? Not just memorize scripture, no nomás escrituras memorizadas, pero verdaderamente cuando te encuentras en la tempestad, ¿es Él tu refugio de la lluvia, hermano? But I mean, and really, when you find yourself in that thunderstorm, is He really the refuge to keep you from the rain?
Or is it just say, well, he's my refuge, but in reality, I don't think God can do anything for me? O dijimos, hermano, muchas veces es mi refugio, pero yo no creo que verdaderamente Dios puede hacer algo por mí. David was a man after God's own heart. David era un hombre que iba en busca del corazón de Dios, hermano. Y Dios mismo lo declaró. And God himself, you know, he declared it. 1 Samuel chapter 13, verse 14. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será durable. Está hablando de Saúl. Jehová mira lo que dice en el versículo 14, hermano. Dice, Jehová se ha buscado varón según su corazón, a cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. But now thy kingdom, and it was talking about Saul, right? But now thy kingdom shall not continue. That's when Saul was king. And God is speaking now. And the Lord said, the Lord has sought him a man after his own heart. And the Lord has commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. You know that obedience is very important before God Almighty? Usted sabe que la obediencia es sumo importante en la presencia de Dios, hermano. Sin obediencia en nuestras vidas, hermano, a Dios, pues de cierto no vamos a llegar a ningún lado. And without being obedient towards God Almighty, we're not going to get anywhere. You see, Saul thought that because he was the king, that it would not affect God if he did something that was perceived to be good. Y si Saúl, siendo el rey, pensaba que no le iba a molestar a Dios, hermano, si él hacía algo que iban a percibir como que es algo bueno, hermano. Porque le dio Dios una tarea, hermano. Because God gave him an assignment. And he did not fulfill the assignment. He half-heartedly fulfilled that assignment. No cumplió esa tarea, la cumplió a medias, hermano. Pero aún cuando vino el profeta Samuel, but when the prophet Samuel came over, and he told him, what is this that I hear? ¿Qué es esto lo que yo oigo aquí? Las vacas volando, you know, los chivos allá volando. And I hear the bleating of the sheep and the mooing of the cows. And you see, because Saul's assignment he was to destroy everything. Porque la tarea de Saúl era que iba a destruir a todo. Iba a ir a esta guerra, he was going to this war and destroy everything. Iba a esta guerra y iba a destruir todo. Pero no lo hizo, hermano. Y si nosotros pensamos que somos rebeldes, al cabo que Cristo me ama, you know. And sometimes we think that because even if we're rebellious, we say, oh no, Jesus loves me anyway, man. He doesn't care how I behave. No le importa cómo me comporto yo. Yes, he does. Sí le importa. And that's why sometimes we suffer pain in our life. Y por eso en ocasiones sufrimos dolor en nuestras vidas, hermano. No que Dios nos castiga, sino que le abrimos la puerta al otro. It's not that God punishes us, but we open the door to the other guy. And that's what we go through, And then we say, oh, it's God just testing me. Y luego dijimos, es Dios que me está probando, you know, que me está pasando por esta prueba. God is putting me through. No, he's not. You need to read James chapter 1, okay? Y ahorita no, okay, not right now. Not right now, but you need to read James chapter 1, and you'll find out what happens, who is responsible. Y lee el primer capítulo de Santiago, y ahí se da cuenta quién es el culpable, hermano. Pero no lo lee ahorita, okay? Cuando llegue a la casa, léalo antes que se duerma. Hallelujah. Now in this psalm, David is calling out to the Lord to deliver him from those that were persecuting him. Y en este salmo, David le está clamando al Señor que lo libere de aquel que lo están persiguiendo. Y cuando vemos en el versículo 5, David le clama al Señor declarando que Dios es el único en su vida y que es su refugio y su porción en la tierra de los vivientes, hermano. And so when you look at verse 5, you know, David is crying out to the Lord, declaring who God is in his life, and he is his refuge and his portion in the land of the living. Because when we're dead, hey, that's it, man. There's no more, nothing.
Porque cuando estamos muertos ya se acabó todo el asunto, hermano. Mientras que estamos vivos es cuando tenemos esa oportunidad de vivir bien delante de Dios. While we're alive, at the time we have the opportunity to live right before God Almighty. So we as Christians should know who God is in our lives. Y nosotros como cristianos debemos saber quién es Dios en mi vida, hermano. Verdaderamente, si yo le preguntaba a usted, ¿quién es Jesús? ¿O quién es Dios? ¿Quién es Jehová en su vida? ¿Qué sería su respuesta, hermano? If I was to ask you, who is Jesus? Who is God Almighty? Who's Jehovah in your life? What would be your answer? Can I give you an answer? ¿Le puedo dar una respuesta? Okay, thank you. I will, anyway. Gracias, yo le voy a dar una respuesta. This is what the answer from most Christians would be. Esta es la respuesta que saldría de la boca de la mayoría de los cristianos. Yo no sé. I don't know. The pastor said that he's everything, you know. El pastor dice que él es el todo. Yo no sé, para mí, yo nomás leo la Biblia, pero no la entiendo. I mean, I don't know, I read the Bible, but I don't understand it. Yo no sé quién es Dios en mi vida. Pues, pues yo dije una oración. I said, I don't know who God is in my life. I said a prayer, but that's about it, you know. Do you really know who God is in your life? ¿Verdaderamente sabe uno, hermano, como cristiano, quién es Dios en la vida de uno, hermano? Si no sabemos, por eso muchas veces nos apartamos de Él. If we don't know, that's why many times we walk away from God because we don't know. And we don't want to be challenged. Y no queremos ser retados, hermano. Y no queremos tener discusión tampoco. And we don't want to have a discussion about it either. But think about it, okay? Piénselo. Who is God in your life? ¿Quién es Dios en tu vida, hermano? Besides what the pastors preach, besides what the Bible has to say, aparte de lo que predica el pastor, aparte de lo que tiene que decir la Biblia, ¿quién es Dios en tu vida? Who is God in your life? Not my life, your life. No en mi vida, en tu vida, hermano. Porque muchas veces queremos decir, ay, no, pues él viene siendo el que ayuda al pastor, el que ayuda a la hermana allá o al hermano allá. Oh, no, he's the one that helped the sister over there or that brother over there. That's who God is. But who is God in your life? Pretty sure nobody's ever asked you that question. Estoy seguro que nadie te ha preguntado esa pregunta, hermano. So prepárese porque si no se la han preguntado, un día se la van a preguntar. So be prepared. Because one day somebody's going to ask you that question. And what are you going to say? ¿Y qué es lo que vamos a decir, hermano? No sé. No vamos a quedar mudos, hermano. We're going to turn into mutes at that moment. Nos vamos a convertir en mudos en ese momento. No, think about it. It is a challenge. Es un reto, hermano. If someone was to ask you who God is in you, or why do you serve God, a God that you cannot see, what would be your response? De cierto, si alguien le llega a preguntar a usted, ¿quién es Dios para usted? ¿O por qué usted le sirve a Dios? A un Dios que tú no puedes ver, que tú no puedes escuchar. ¿Qué sería la respuesta de un hermano? Cosa seria, hermano. It's a serious thing. We as Christians should know a response. Nosotros como cristianos debemos saber una respuesta, hermano. You see, that brings us back to the reading of the Bible. Y eso nos trae para atrás a leyendo la Biblia, hermano. If we don't read the Bible, we'll never know who God is in my life. Si no leemos la Biblia, yo nunca voy a saber quién es Dios en mi vida, hermano. Usted nunca va a saber quién es Dios en su vida. And you will never know who God is in your life. All you're going to know is that, well, they say that he's the God that died on the cross, you know. Y todo lo que vas a conocer es que pues, fue el Dios que murió, parece que en la cruz, you know.
Y se dice que pues, parece que pagó un precio por mis pecados. And I think they say somewhere around there that he's the guy that paid the price for my sins. In other words, sometimes we just wind up parroting. En otras palabras, somos como el perico. Vale, buena cracker, you know. Después le quiere una galleta. Anyway, surely without a doubt we should say, he is the God of my salvation. He is my deliverer. He is my healer. He is the one who called me from my mother's womb. He is eternal. He has no beginning and he has no end. And he is the reason I live today. De cierto, hermano, sin duda, nosotros debemos de decir, Él es el Dios de mi salvación, Él es mi libertador, Él es mi sanador, Él es el que me ha llamado desde el vientre de mi madre, Él es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin, Él es la razón por qué yo vivo en este día. God. And there's more you can say, y hay más de lo que uno puede decir, hermano. Viendo en el versículo 6, David dice, en este versículo David dice, Señor, escúchame cuando te llame, porque en este momento me encuentro en una gran angustia. And in verse 6, David states, Lord, listen to me when I call unto you, because I am in great distress at this moment. You see, when we find ourselves in great distress, cuando nos encontramos nosotros en ese tiempo bien peligroso, hermano, ese es el tiempo también cuando uno debe de elevar su voz al cielo, hermano. That is the time when you should lift up your voice towards heaven and say, God Almighty, you are my deliverer. Dios Todopoderoso, tú eres mi libertador. Sálvame, Señor. Save me, O Lord. But what do we do? Most of the time. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, no se enoje conmigo, ¿ok? Pero la verdad, ¿ok? Don't get mad with me, but the truth is the truth. We say, God, why are you punishing me? What have I done to deserve this? Why am I suffering? I thought you said you loved me. Oh, Dios, ¿por qué me estás castigando? ¿Qué ha hecho yo para merecer todo esto lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué has permitido esto llegar a mí? That's what we would say. Because that's what most Christians say. Eso es lo que diríamos, porque eso es lo que dice la mayoría de los cristianos. Cuando las cosas no van como quieren que vayan, when things don't go the way they should go, we begin to complain. Nos comenzamos a quejar. En vez de decir, no importa lo que pase en mi vida. Instead of us saying, no matter what happens in my life, I will trust him till the end. Yo confiaré en él hasta el fin. Esa es la fe en uno hablando, hermano. That would be the faith in us speaking to God Almighty. Instead of, all those doubtful words that sometimes we have a tendency of speaking. En vez de esas palabras de duda que tenemos la tendencia muchas veces de hablar, hermano. See, David knew that God was the only one that could deliver him from those that were persecuting him. Si David sabía que Dios era el único que lo podía liberar, hermano, de aquellos que lo andaban persiguiendo, hermano. Do we really know that God is basically the only help that we have? And that he can use other people to help us? Sabemos verdaderamente nosotros que Dios es el único apoyo que nosotros tenemos y Él puede mandar a otras personas que nos ayuden en lo que tenga que acontecer en nuestras vidas, hermano, de bueno. See, David spoke words of faith because he knew that God was the God of deliverance. David pronunciaba palabras de fe porque sabía que Dios era el Dios de la liberación, hermano. It's like when he came up against the giant Goliath and he slew that giant. Es cuando sucedió eso que se levantó David contra enfrentar el gigante Goliat, hermano. Y lo derrotó a ese gigante. 1 Samuel capítulo 17 versículo 36. 1 Samuel, excuse me. 1 Samuel chapter 17 verse 36.
And this is David, telling Saul what is happening in his life. Y este es David diciéndole a Saúl lo que había acontecido en su vida, hermano. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me liberará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. And your servant killed both the lion and the bear. David telling Saul, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, since he has defied the armies of the living God. And David said, Jehovah, who has delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and may God or Jehovah be with you. You see, this is faith speaking. Esta es la fe hablando. David diciendo en tantas palabras, hermano. David saying in so many words, God is my refuge. It is in God that I put my trust. Dios es mi refugio. Es en Dios donde yo he puesto mi confianza. Y si me pude librar del león y del oso, de cierto, de aquel gigante me va a liberar también. And if he could deliver me from the bear and the lion, surely that giant is nothing for God Almighty to deliver me from. Faith in God Almighty. Fe en el Dios Todopoderoso, hermano. And I believe this is what the Lord would expect from us. Y yo creo que esto es lo que esperaría Dios de nosotros también, hermano. Especially when we find ourselves in situations where God is the only hope that we have in life. Especialmente cuando nos encontramos en situaciones donde Dios es la única, hermano, esperanza que tenemos nosotros en esta vida. We can speak words of faith, believing, knowing, and assured that He will come through. Podemos hablar nosotros palabras de fe, hermano, creyendo y conociendo y asegurándonos que aún Dios cumplirá su promesa, hermano. Pero este es algo que cada uno de nosotros como individuos, hermano, tiene que desarrollar en su vida. You see, these are things that we as individuals, each one of us individual, this is what we need to grow in our lives. This is what we need to believe in our lives. Lo que tenemos que creer en nuestras vidas, hermano. La victoria no viene nomás por estar sentado. Victory doesn't come by just sitting there. And hoping, y esperando que a lo mejor Dios haga algo. And hoping that maybe God will do something. Victory comes when God moves us and we do what we need to do and He does what He needs to do. La victoria viene cuando Dios nos mueve y nosotros hacemos lo que nos corresponde y Dios hace lo que le corresponde a Él, hermanos. ¿Sí? You know, crea o no crea uno, ¿verdad? Pero Dios es la única respuesta. Believe it or not, God is the only answer. You know, for about a month, okay? Ya tiene como un mes, hermano. I've had these terrible pains on my arms, okay? He tenido estos dolores terribles en mis brazos, hermano. And yes, it's difficult to raise them at times. Sí, es muy dificultoso levantarlos en ocasiones, hermano. Porque no son los músculos, son los nervios los que duelen. Because it's not the muscles, it's the nerves that are painful. And I say to myself, you got one of two things. You can let the pain win, or you can glorify God. Y yo digo una de dos cosas. Tú puedes dejar que el dolor gane, o tú puedes seguir glorificando a Dios. No importa. It doesn't matter. You see, it's what we are willing to do, okay? That's what God steps in. Es lo que estamos nosotros dispuestos a hacer. Ahí es donde Dios entra a ayudarnos, hermano.
Yeah. We all go through different things in life. You wouldn't think there's anything wrong with my arm. Y usted no pensaría que hay algo que mal en mis brazos, hermano, pero ¿a quién le sirves? But who do you serve? Who do you trust? ¿En quién confías? And who do you wait on? ¿Y en quién esperas, hermano? Él es el único, por eso le digo, He is the only one. Now, if God doesn't take the pain or whatever it is away, are we going to stop believing in Him? Y si Dios no quita el dolor, hermano, lo que está aconteciendo en la vida de uno, hermano, vamos a dejar de creer en Él. Y yo le digo que no. And I say, no, we won't. Because at the end, we will have victory, porque al fin tendremos victoria. Yo sé que muchos no lo creen, hermano. And I know that many don't believe it. But it's okay. You and I, we're different, okay? Pero está bien, usted y yo somos diferentes. ¿Sí? Y no crean que porque soy el pastor tengo privilegios. And don't think that because I'm a pastor I have privileges from God. No. Todos somos iguales. We're all the same. It's just what are you willing to do with your life. El asunto es qué es lo que tú estás dispuesto a hacer con tu vida. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para Él? And what are you willing to do for Him? Yeah. Who is Jesus in your life? ¿Quién es Jesús en tu vida, hermano? Sí. Créale. Believe Him. You see, because one day this will be over. Porque un día esto se acaba, hermano. Pero qué lástima. But what a shame. If when we go through the affliction, all we do is complain to God. Pero qué lástima, hermanos, si pasamos por una aflicción y todo lo que nos podemos hacer en ese tiempo es nomás quejarnos delante de Dios. Es nomás muestra la fe o la falta de fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. That just demonstrates the faith or the lack of faith that we have in our Lord Jesus Christ. You see, when you look at verse 7, David states, when you have delivered me from mine enemies, I vow to praise your name for who you are in my life. En el versículo 7, cuando David declara, hermano, and I paraphrased it, okay, yo lo parafraseé, cuando declara diciendo, tú eres el que me librarás de mis enemigos, yo prometo alabar tu nombre y declarar quién tú eres en mi vida. Esto nos habla a nosotros, hermano. That speaks to us, my brothers. Because no matter what we go through, we can cry out and say, Father, deliver me. Porque no importa lo que esté aconteciendo en nuestra vida, nosotros podemos alzar nuestras manos, hermano, alzar nuestra voz y decir, Padre, líbrame, Señor. Y si no te libra, hermano, como quieras declarar, yo te seguiré alabando y adorando. And if He doesn't deliver, you say, I will continue to praise you and to glorify you for who you are in my life, por quien tú eres en mi vida. Tome fe, hermano. Get some faith, my brother. Believe. Créale. Porque con Él todas las cosas son posibles. Because with Him, all things are possible. You know, at the end there, David said, all those that heard of my afflictions, listen. And he said, all those that heard of my affliction shall rejoice just as I rejoice in you for what you have done in me. Y dijo, aún todos aquellos que han oído de mis aflicciones que David estaba pasando y iba a pasar, hermano, se regocijarán junto conmigo y yo me regocijaré por todo lo que tú has hecho en mi vida. A como Dios lo ha rescatado. God delivered him. God saved him. Lo salvó, hermano. Lo mantuvo vivo. God kept him alive. I encourage you to read the Bible, man. Man, it'll just stir you up and give you that joy and that peace you never had.
Yo le animo, lea la Biblia, hermano, te estimula, te da ese gozo, esa paz, hermano, de cierto hacerte comprender que no importa lo que pase, Él es la respuesta. And it gives you that understanding, no matter what you go through in life, He is the answer for everything. Salmo 34, versículo 12, Psalm 34, verse 12. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿En cuánto tiempo, hermano? ¿En los buenos tiempos o los malos tiempos? Su alabanza será siempre en mi boca. El versículo dice, en Jehová se gloriará mi alma, orando los mansos y se alegrarán. Oirán los mansos y se alegrarán. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul, says verse 2, my soul shall make her boast of the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. You want people to know who God is in your life? ¿Tú quieres que la gente se dé cuenta quién es Dios en tu vida, hermano? Uno tiene una grande oportunidad. We have the greatest of opportunity. That when you reflect it, you can say, God is my refuge. Que cuando estás afligido, tú puedes decir, Jehová es mi refugio. Dios es mi refugio. Porque como dice el salmista aquí, dice, a todo tiempo yo alabaré a Jehová. Lo bendeciré. And the psalmist said, I will bless the Lord at all times. It's real easy, and I've said it millions of times, well, not millions of times, but many a times. Yo te lo he dicho millones de veces, pero no tanto millones de veces, pero muchas veces yo le he dicho, es bien fácil decir gloria a Dios cuando todo va bien. It's real easy to say glory be to God when everything is fine in your life. But what about when there is affliction? What about when there's tragedy? What about when you're hurting? Pero cuando hay una aflicción o estás triste o una tragedia, hermano. ¿Por qué en ese tiempo no podemos levantar la mano y decir gloria a Dios? Why in those times can we not lift up our hands and say glory be to God? Well, because you see, when everything is fine and dandy, porque cuando todo está bien, well, man, we're all relaxed and we're all like, hey, oh man, I can conquer the mountain now. So cuando todo está bien, pues está bien relajado y dijimos, pues yo puedo conquistar esa montaña, Pero cuando hay las tempestades, hay las aflicciones, hay las tribulaciones, but when there's a tempest and those afflictions and then those tribulations, it's like we are muzzled, Es como que estamos enmudecidos, hermano. Que se nos olvida quién es el Dios Todopoderoso, that we forget who the Almighty God is. I've told you before, you want to know God? Y le he dicho antes, ¿usted quiere conocer a Dios? Aquí está, hermano, esperando. He's right here waiting. Right here waiting to touch your heart. Aquí está esperando para tocar tu corazón, para tocar tu vida, to touch your life, para darte la esperanza que cada uno de nosotros necesitamos, to give us the hope that each and every one of us needs, and to give us peace, and to give us joy, y darnos paz, y darnos gozo, hermano. Quizás usted me dirá, pues yo he leído la Biblia, pero yo nunca he encontrado nada de lo que tú estás hablando. And maybe you might tell me, well, I read the Bible, but I've never experienced those things you're talking about. Well, I don't know where you get them from. No, ¿de dónde las agarras? Pues de aquí, hermano. Y la relación que tenemos con aquel que está sentado en su trono de la gracia. I get it from right here and from the one that is sitting on the throne of grace, Jesus Christ. That's where it all comes from. Ahí es donde viene todo lo bueno, hermano. That's where all the goodness comes from. But like I said, if we don't desire it, oh man, we'll never get it. Y como le digo, hermano, si uno no lo desea o lo anhela, nunca nos va a llegar, hermano. Uno tiene que desearlo. Especialmente cuando estás solo.
Especially when you're all alone. Especially when you're wondering, what's going to happen to me tomorrow? Especialmente cuando te pones a pensar, ¿qué me va a pasar mañana? ¿O qué me espera mañana? Or what awaits for me tomorrow? Well, what awaits for me tomorrow is that tomorrow, if I wake up, it'll be the day that God has made, and I shall rejoice and be glad in it. So mañana, si Dios me permite despertar, será otro día que Jehová ha hecho para que yo me regocije en ese día, hermano. ¿Sí? God is good. Él es bueno, hermano. Tenemos que ver la bondad de Dios. We have to see the goodness of God. And it is that goodness of God that will bring the change in our lives. Y esa es la bondad de Dios que trae los cambios en nuestra vida, la manera de pensar, the way we think. It is the goodness of God that can kick out all that negativity out of our lives. Es la bondad de Dios que puede botar fuera de uno toda esa negativismo, hermano. Pero es triste, hermano. Si no lo buscamos, nunca va a pasar. But the sad part about it is if we don't seek Him because we're too busy, si no lo buscamos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos muy ocupados, nuestra vida nunca va a cambiar. Our lives will never change. Press in. Apresúrese, hermano. Be like the woman with the issue of blood. Sea como la mujer que tenía el fluido de sangre, hermano. If only I may just touch the hem of his garment, I will be whole. Que dijo entre toda la multitud, dijo, si solamente le puedo tocar el borde de su manto, seré sana. If only, si solamente tuviera este hambre y esta sed para más de Dios en mi vida. If only I had this hunger and thirst for the word of God in my life. Truly I know I would be changed. De cierto yo sé que estaría transformado. De cierto yo sé que Dios me daría paz. And for surely I know that God would give me peace. But we said sometimes, don't get me wrong, okay? Pero muchas veces estamos sentados y no me malentiendan, esperando que Dios haga todo. Waiting for God to do everything. How ironic, you know. Qué ironía, hermano. But anyway, I close with these words. Termino con estas palabras. Always remember that God, the God that we serve, He is and He will always be our refuge. And He is and will always be that present help in our lives. Because He is our deliverer, our healer, our Savior, and He is the God of our restoration. Acuérdese, hermano, que de cierto, solamente Dios y Dios solamente. Él es nuestro refugio y Él es nuestro apoyo presente, el que nos libra de todo lo malo. Porque viene siendo Cristo el libertador en nuestras vidas, el sanador, nuestro salvador y el Dios todopoderoso que restaura nuestras vidas. Él es. Póngase de pie conmigo. Please stand with me. Dios, Él para siempre será bueno. God Himself, He will always be good. And I do encourage you. Y sí le animo. Lea su Biblia, hermano. Read your Bibles. Read it. Léala, hermano. That is the only way your life will change. Es la única manera que tu vida puede ser transformada, hermano. Prestándole, dándole, giving God time in your life. Dándole tiempo a Dios en su vida, hermano.
Padre, le damos gracias. Father, we thank you. We thank you once again for that great love that you have for each and every one of us. Le damos gracias una vez más por ese grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre, por la vida y la salud que usted nos ha concedido. And we thank you, Father, for the life and the health that you have bestowed upon us. We thank you that everything, every good thing in our lives has come from your proper hand, from your own hand. Y le damos gracias que todo lo bueno en nuestras vidas, bendito Padre, ha venido de su propia mano, Dios mío. Y yo le ruego por cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, en esta noche. And I pray, dear Father, for each and every one of us, your sons and your daughters tonight. I pray, may the Holy Ghost continue to touch our lives, que el Espíritu Santo continuamente siga tocando en nuestras vidas. Y usted siga cumpliendo lo que tenga que cumplir en cada uno de nosotros. And may you continue to fulfill that which you want to fulfill in each and every one of us. I pray, help us to have that hunger and thirst for you. Ayúdenos a tener ese hambre y esa sed para más de usted, Dios mío. Y eterno Dios, por lo bueno que usted es con nosotros. A usted siempre le damos la gloria y la honra. And my God, for your goodness of our lives, we shall always give you the glory and the honor. Because truly, Lord Jesus, it is you that has brought us this far. Porque verdaderamente usted, mi Señor Jesucristo, el que nos ha traído hasta este punto. Y ayúdenos a llegar a cumplir su propósito. And I pray that you help us to fulfill your purpose. And unto you be the glory, the praise, and the honor forever and ever. Y a usted sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Amén. Amén.